Claro que introdujimos medidas como privatizaciones para obtener recursos y realizar programas sociales sin déficit fiscal. Claro que desregulamos una economía en la cual hasta la producción de cerillos estaba sobreregulada por el Estado por llegar a los excesos. Claro que establecimos la autonomía del Banco Central. ¿Por qué? Pues para quitarle al presidente de la República la facultad de imprimir billetes por su orden y a discreción. Mi administración trabajó bajo el principio del liberalismo social, que es una corriente de pensamiento y acción enraizada en la historia de México y que enfatizaba, sí, estas medidas para darles eficiencia al mercado y también evitar los abusos del Estado, pero en la cual el pueblo dejaba de ser objeto y se convertía en sujeto de su propia transformación. Las privatizaciones bancarias implementadas por usted no fueron el antecedente que permitió la extranjerización. Es claro que la extranjerización vino después, pero no fue lo que hizo posible que se fuera en ese camino. No tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué privatizamos los bancos? Mire, cuando yo asumí la responsabilidad de la presidencia de la República, el mayor honor al que como mexicano podía aspirar, el país estaba en una situación social muy delicada. Había requerido durante los años 80 de un gran ajuste frente a los excesos de endeudamiento de los 70 y ese ajuste había tenido una repercusión en una baja sensible en los niveles de vida de la población. Pues aplicamos una expresión de sabiduría popular. Los bienes son para remediar los males. Teníamos un Estado con muchas propiedades y un pueblo lleno de necesidades. Pues procedimos mediante subasta pública a privatizar esos bienes. ¿Y qué hicimos con los recursos? En lugar de canalizarlos a un gasto permanente, que eran recursos de una sola vez, los utilizamos para pagar la deuda pública, la redujimos, abatimos el servicio de la deuda y con eso pudimos duplicar el gasto social sin déficit fiscal. Ese fue el sentido de las privatizaciones. Todo por subasta pública y todo registrado y rindiéndole cuentas al Congreso de la Unión. Una vez que se hizo eso, y ahí entraron los bancos, lo que vino después de la crisis de 1995, cuyo causante más importante fue el aumento terrible de las tasas de interés en México, que ahora sabemos por una investigación del Senado de la República, que fue una decisión impuesta desde el exterior. Ese aumento de las tasas de interés quebró a cantidad de familias. Usted está muy joven, pero a lo mejor en el seno familiar recuerda que en 95 se habían solicitado un crédito para comprar un automóvil, un refrigerador, la casa, o para ampliar la pequeña empresa familiar y generar más empleos. De repente, en lugar de pagar 7% de interés al año, la tasa de interés explotó a 100%. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Los particulares y los del gobierno, todos los bancos. ¿Y qué sucedió? Que se consideró, de acuerdo a este documento del Senado, que la solución era entregárselos a los extranjeros y los entregaron sin subasta pública y sin rendir cuentas al Congreso. Pero lo más grave es que entregaron el sistema de pagos del país. ¿Y hoy qué sucede? Estos bancos son sucursales de una matriz fuera. Nada más que cuando se entregaron, se dijo, es que los de fuera sí van a tener el dinero y la fortaleza para que no vuelvan a tener problemas. Y ahora resulta que las matrices andan quebrando. Entonces, ¿qué están haciendo? Le están exigiendo a las subsidiarias que les remitan las utilidades para salir de su problema en su país de origen. En Estados Unidos, en España, en otros lados. Y entonces, lo que deberían de ser recursos para financiar a los mexicanos, en realidad están siendo para resolverle a la matriz su problema por la quiebra o la situación difícil en la que están. Nos quedamos en el peor de los mundos posibles, sin bancos mexicanos y sin crédito para los mexicanos. Por eso los senadores llaman un error de proporciones históricas. Se va a echar de enemigos a los banqueros con presencia en México, ¿no? Pues con que no me cancelen mi cuenta de cheques voy a quedar muy reconocido. Pero no se trata de enemistarlos a ellos. Las matrices hicieron lo que más les convenía y actuaron con racionalidad económica. Eso hay que reconocérselo. El error fue nuestro, no de ellos. No, este es un tema de la mayor importancia para el desarrollo de México. Tenemos una bajísima penetración financiera, un costo altísimo del financiamiento, y entonces se abre la economía,
hay que competir por los proyectos que hay, pues los que vienen de fuera vienen con el financiamiento de sus matrices mucho más barato y aquí sin financiamiento y además caro. ¿Se da usted cuenta del problema en el que estamos? Por eso es que es un tema de la mayor relevancia y de alguna manera tendrá que abordarse en el futuro. No es estar en contra de la presencia de bancos extranjeros en México, al contrario, nosotros los permitimos. Durante el proceso de privatización, de lo que se trataba es que no se quedaran con el sistema bancario mexicano. ¿Cuáles son los candados para no permitir esto? Más que candados, a mí me parece que lo que se requiere es atender este documento del Senado, la reflexión a la que invita y en relación a eso hacer las propuestas y los señalamientos que sean conducentes. ¿Qué propondría usted? Pues yo creo que hay que ver cómo se logra que el sistema de pagos vuelva a estar en manos de mexicanos. Eso me parece que es indispensable.